Buenos días, jóvenes. Creo que podemos comenzar nuestra clase. Si me están escuchando bien, por favor, pónganme el comprendido B. Perfecto. Arrancamos entonces, chicos. A ver, les había dado una práctica. La práctica es todavía para el siguiente martes, ¿no? Pero sin embargo, si hay alguien que ya ha avanzado y tiene alguna duda, me gustaría escucharles. ¿Qué dice? Fíjense que el tema de derivadas parciales de orden superior es bastante simple. Si, digamos, exige una buena cantidad de prácticas, ¿no? De resolución de ejercicios. Y a eso nos vamos a dedicar toda esta clase. Entonces, si quieren ustedes algo especial, díganme, por favor, les escucho. Bien, como no hay intervenciones, yo voy a ir resolviendo todos los problemas pares de la práctica. ¿Listo? Por orden. Hay algunos que son muy fáciles, otros que, bueno, se complican un poquito más, pero de todas maneras voy a ir haciendo los pares. La práctica decía que ustedes resuelvan los impares. A ver, el problema 2. Muy sencillo. Dice, para la función z igual 4x al cuadrado y, nos piden calcular para todos estos, ¿no? Los primeros. Zxx, zyy, zxy y zyx. ¿Está bien? Resolvemos entonces. El primer inciso, zxx. Lo primero que tengo que hacer es encontrar la derivada parcial con respecto a x. Eso quiere decir que si yo derivo con respecto a x, y se mantiene constante. ¿Lo ve? Y les dije también que una buena costumbre es copiar primero la parte constante. En este caso la parte constante es 4y. Y derivar una variable. Como esto es muy sencillo, directamente la derivada de x de x al cuadrado es 2x, ¿no? Y el resultado sería 8xy. Está bien, ¿verdad? De modo que el zxx vuelvo a derivar con respecto a x. Ahora la derivada de x es 1, por tanto esto va a ser 8y. ¿Se entendió? Ese sería el resultado zxx, ¿no? Veamos. Zy. Ahora mantengo constante x, y es mi variable. Por tanto, la parte constante de aquí es 4x al cuadrado. La derivada de y es 1. Por tanto, este es el resultado. De z sub y. Vuelvo a derivar con respecto a y. Ahora z, y. Pero resulta que todo esto es constante. Y la derivada de una constante es 0. El resultado sería 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Por favor, vayan haciendo junto conmigo.
Ahora voy a encontrar z, x, y. Directamente, porque el zx ya lo tengo. Es 8xy. Es nada más que derivar este resultado con respecto a y. En este caso, x se mantiene constante. La derivada de y es 1. Entonces, el resultado va a ser 8x. ¿A ver? Y por el teorema de Schwarz, yo sé que el z y x va a tener el mismo resultado. Pero lo hacemos. Z y ya conozco, es 4x al cuadrado. Si derivo esto con respecto a x, por supuesto que el resultado va a ser 8x, el mismo. ¿Está bien? Como ven, este problema 2 era demasiado simple, ¿no? Pero les escucho a ustedes, a ver, ¿qué sugerencias tienen para seguir adelante? ¿Qué preguntas tienen sobre este primer ejemplo que hemos hecho? Dice, disculpa, ¿será que puede explicar un poco cuando se deriva z y x? A mí me confunde eso, z, x, y todavía ya, pero z y x es un poco complicado para mí, no entiendo tan bien cómo derivar esa parte. Ya, perfecto. Z y x quiere decir que primero hemos derivado con respecto a y. Y este resultado vamos a derivar con respecto a x. Z y ya lo tengo. Aquí está. 4x al cuadrado. ¿Lo ve? Hemos derivado esto. Y era 1 y esto era 4x al cuadrado. Y como ahora estoy derivando con respecto a x, ahora y se mantiene constante. Y derivo x. Pero aquí no hay ninguna y, así que no hay problema. La única constante es 4. 2 por 4, 8x. ¿No ve? Esto es nada más que el orden de las derivaciones. Aquí he derivado primero con respecto a x, aquí está, y luego con respecto a y. Aquí he derivado primero con respecto a y y luego con respecto a x. Y por el teorema de Schwarz, como les decía, las derivadas cruzadas son iguales, no importa el orden con el cual estemos derivando. Por supuesto que el teorema también nos dice siempre y cuando las funciones sean continuas. ¿De acuerdo? No sé si ahora me has entendido un poco más, Sebas. Sí, dice, gracias. De todos modos, vamos a hacer más ejemplos y seguramente ahí vas a poder entender mejor cualquier duda que tengas. Haremos el 4. Voy a ir yendo en orden todos los pares, hasta donde podamos alcanzar en esta clase. Esta clase va a ser solamente de resolución de ejercicios. En realidad, más teoría no hay. Ya en la siguiente clase vamos a comenzar a ver aplicaciones. Pues ahí sí vamos a hablar de puntos de silla, de una serie de situaciones que se dan cuando nosotros graficamos funciones con varias variables. El 4 nos dice z igual raíz cuadrada de x más y al cuadrado. ¿Lo ve? Ahí está. Nos piden lo mismo, zx, xy, y, todo eso. Nada, pues. Derivamos zx. Y hay dos maneras, ¿no? Es una raíz cuadrada, por tanto esto nos lo hace muy fácil. Vamos a hacer de las dos maneras. Esto también es lo mismo que decir x más y al cuadrado a la 1 media. A ver, la manera simple y directa, pero que solamente es válida para raíces cuadradas, es con la aplicación de nuestra tabla de derivadas. Buscamos raíz. Aquí está. U' sobre 2 raíz de u. Eso dice mi tabla. Entonces, U' sobre 2 raíz de u. Listo, ya está derivado. Aplicando la tabla. Me falta esta prima.
Como ya les dije antes, aquí sí se puede aplicar o utilizar la prima, porque yo sé respecto a qué estoy derivando, es respecto a X. Aquí de entrada no se puede primar si quieren, cuando no sabemos respecto a qué eje están derivando. En este caso sé que es respecto a X. Si es con respecto a X, Y se mantiene constante. La derivada de X es 1 y de Y 0. Por tanto, esto va a ser 1 sobre 2 raíz de X más Y al cuadrado. Listo. Una segunda derivada. Aquí tengo un cociente. Y eso ya me causa dificultades. ¿No ven? Ni modo, pues derivo como cociente. Y para derivar como cociente esto, voy a tener que escribir así, si no me voy a hacer un lío. ¿Listo? Bien. La regla del cociente dice, la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Al cuadrado este un medio desaparece, ¿no? Es al cuadrado. Y aquí esto se vuelve 4. Si hay algo que no entiendan, díganme por favor. Resuelvo todas mis primas. La derivada de una constante es 0. Por tanto, todo este factor es 0. Menos 2 por un medio. Ya estoy derivando esto. X más Y al cuadrado a la menos un medio. ¿No ve? Un medio menos 1. Por U'. La derivada de X es 1 y de Y es 0. Por 1. Este 2 se va con este 2. Sobre 4. Perdón. Sí, sí, sí. Listo. Resultado, menos. No hay este cuadrado. Estaba dudando. No hay este cuadrado porque era un medio al cuadrado. Listo. Esto baja, ¿no? Cambiando el signo a la potencia. Menos 1 sobre 4. Aquí tengo la misma base. Por tanto, los exponentes se suman. Y termina siendo a la 3 medios. Listo. Ese es mi resultado. Si quieren raíz cuadrada de x más y cuadrado al cubo. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que era más sencillo comenzar todo mediante el método tradicional. Y aquí también podría haber hecho el raíz, aplicar las reglas. Es decir, fíjense de que es relativo a aquello de que es más sencillo aplicar la tabla, porque a la larga nos puede resultar más complicado. Vamos a encontrar el otro inciso.
Voy a derivar z con respecto a y. Y voy a utilizar directamente esto. Esta es una función compuesta elevada a un medio. Por tanto, aplico la regla de la cadena, ¿no ve? Y esto termina siendo un medio x más y al cuadrado a la 1 medio menos 1, menos 1 medio, por u'. La derivada de x es 0 porque x se mantiene constante, estoy derivando con respecto a y. Y esta sería 2y. Esta se va con esta y termina siendo y por x más y al cuadrado a la menos 1. Se aplicaba la tabla, fíjense que esto iba a terminar siendo y sobre raíz cuadrada de x más y cuadrado. ¿Lo ve? Lo dejamos así, porque debo derivar una segunda vez con respecto a y. Y lo que tengo es un producto. Si hubiera aplicado la tabla, lo que hubiera tenido era un cociente. ¿No ve? Y en ese caso hubiera tenido que derivar como cociente. Ahora tengo que derivar como producto. ¿Y qué dice la regla del producto? Dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Estoy derivando con respecto a y, no se olvide. Entonces, la derivada de y 1. Y' es 1. Por tanto, aquí me queda x más y cuadrado a la menos 1. Más, esta sin derivar, la derivada de esta. Este menos 1 medio baja aquí. ¿No ve? Y esto termina siendo x más y cuadrado a la menos 1 medio menos 1 menos 3 medios. Por u', la derivada de x más y cuadrado. La derivada de x, 0. Estoy derivando con respecto a y. Y de y cuadrado, 2y. Entonces, este 2 con este 2. Z y termina siendo x más y cuadrado a la menos 1 medio más y cuadrado, ¿no ve? Y por y. Por x más y cuadrado a la menos 3 medios. Y ese es un resultado. Escrito de manera más amigable, a ver qué me daría. 1 sobre raíz cuadrada de x más y cuadrado. Más, no, perdón, aquí era menos. Menos por más, menos. Disculpen. Síganme, por favor, y corríjame cuando me equivoque. Más por menos, menos. Menos y cuadrado sobre raíz cuadrada de x más y al cuadrado al cubo. Este resultado es exactamente igual que este, ¿no ve? Escrito de otra forma, nada más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Fíjense que con un pequeño cambio, de pronto el ejercicio se hace más complicado. Dice el menos de dónde salió, perdón. De acá. Esto estoy derivando como producto, ¿no ve? Entonces, y se copia y derivo esto. Este menos 1 medio, que es el exponente, baja. Esta es una función compuesta. Y es por menos 1 medio. X más y cuadrado a la menos 1 medio menos 1, menos 3 medios. Por u', la derivada del interior.
de x es 0 y de y cuadrado es 2y. Entonces este menos aparece de aquí. Menos por más, menos. ¿No? No sé si está bien. ¿Qué dices? Sí, listo, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Es un problemita interesante. Fíjense que haciendo de esta manera resulta más ordenado. Solamente tengo que Ok. tener mucho cuidado cuando trabajo con los exponentes. Listo. Dime, dime. Tenemos que poner el último resultado que puso con las raíces o también podemos dejarlo como lo dejó arriba. Pueden dejarlo como se quedó así, porque es lo mismo. Ya, ¿Listo? Así estamos más acostumbrados a ver. Por eso les decía más amigable. Pero esencialmente es lo mismo. Así que no hay problema si lo dejan así. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya. Vamos a resolver entonces ahora z, x y y. ¿Listo? En otras palabras, voy a aprovechar el resultado que ya tengo de zx. Lo busco, aquí está. Uy, ahí está así. Aquí está el zx. Y voy a derivar con respecto a y. Fíjense, como aquí apliqué la tabla, me ha dado un cociente. Si lo hubiera hecho directamente, esto me daba 1/2 por x más y cuadrado a la menos 1/2. Y que me conviene, ¿no ves? Este resultado es lo mismo que decir 1/2 x más y al cuadrado a la menos 1/2. ¿Sí o no? Y aquí ya no hay cociente. Perdón, esto es Ctex nada más. Ya no hay cociente, ¿no ves? Entonces, si ahora derivo con respecto a y, recién ahora es x y. Nada, lo derivo. Aquí hay una constante 1/2. Aquí hay una función compuesta. Por tanto, ese 1/2 baja. Menos 1/2 menos 1. Menos 3/2. Por u', por la derivada del interior. Estoy derivando con respecto a y. Por tanto, x va a ser 0. Y de y va a ser 2y. Mucho más sencillo. Porque si yo hubiera derivado esto como cociente, fíjense, era la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Y va a ser todo un lío. Mejor lo dejamos así. Esto es mucho más directo. Este 2 se simplifica con este 2. Y el zxy termina siendo, primero es negativo, menos 1/2 por y medios, ¿no ve? Por x más y al cuadrado a la menos 3b. Listo, ese es mi resultado. Escrito de otra forma, menos y sobre 2 raíz cuadrada, ¿no? Está abajo porque es negativo. X más y al cuadrado al cubo, por este 3/2. Esto es lo mismo que esto. ¿Alguna pregunta, chicos? Nos piden encontrar z
yx. Por supuesto que nos tiene que dar este mismo resultado, a cualquiera de las dos formas. Buscamos el ZY, que ya lo tenemos. Aquí está, es esto. Y lo derivamos ahora con respecto a X. ¿Lo ve? Fíjense, cuando dice Y, aquí había un producto, porque había una función que multiplicaba a otra función. Sí había un producto. Cuando derivo con respecto a X, Y se mantiene constante. Por tanto, aquí no hay un producto. Simplemente hay regla de la cadena. Y se multiplica a menos un medio. X más Y al cuadrado elevado a la menos 3 medios, ¿no? Menos un medio menos 1. Por U', el interior. Estoy derivando con respecto a X. Por tanto, la derivada de X es 1. Y de Y cuadrado 0, porque se considera constante. Entonces, esto va a ser simplemente por 1. Y el resultado final va a ser, aquí estamos, menos Y por 1, Y medios, X más Y al cuadrado a la menos 3 medios. A ver, comparamos nuestros resultados. Exactamente igual. ¿Han visto? Exactamente igual. Entonces, se cumple siempre la regla de Schwarz, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado es el orden de las operaciones, nada más. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Les escucho. Aquí está el problema completo. Véanlo. Y cualquier duda que tengan, por favor, les escucho. Bien, si no hay consultas, continuamos avanzando. Ahora vamos a resolver el problema siempre en orden, los pares. El 6. También es un bonito problema. Nos dicen Z es igual a X sobre X más Y. Lo mismo nos piden, ¿no? Nos piden ZXX, ZYY, ZXY y ZYX. Lo mismo. Nada, pues. Derivamos. ZX. Analizamos nuestra función. X sobre X más Y. Hay un cociente. Y es un cociente imposible de evitar. Tal vez si aquí le pongo un paréntesis y lo subo con menos 1, podría tener un producto. Pero no, lo haremos nomás sobre cociente. Nos vamos a complicar la vida. Ya, pues derivamos como cociente. Estoy derivando con respecto a X. No debo olvidarme eso. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Sobre el segundo al cuadrado. Ya saben ustedes que el segundo es el denominador y el primero es el numerador. Esa es la regla del cociente. Entonces, como dato, ¿no? Si yo tengo que hacer una derivada, primero tengo que analizar la estructura de mi función. Y la estructura de esta función z es un cociente. Y si es un cociente, pues regla del cociente. ¿Qué más? ¿No? Así como caballo cochero. Agarro mi tablita y digo cómo se deriva un cociente, si no me acuerdo. Aquí está. La derivada del primero por segundo sin derivar
menos la derivada del segundo por el primero sin derivar sobre el segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahora derivo todo lo que tiene prima. Ya les he dicho que aquí es permitido usar el prima porque ya sé respecto a qué estoy derivando, zx. Derivo, pues. La derivada de x, 1. Por tanto, aquí me queda x más y. Menos x por la derivada de x más y. Estoy derivando con respecto a x, por tanto es 1. Y de y es 0. Por tanto, x por 1. Se queda así. Sobre x más y todo al cuadrado. Fíjense, este paréntesis incluso está de más. Es x más y menos x. X se va con x. Y el resultado de zx va a ser x sobre... no es y, perdón, disculpen, y. Y, ¿no? Porque x se fue. Que me queda esta y solamente. Y sobre x más y al cuadrado. Listo. Nada, pues ahora encuentro zxx. Es decir, volver a derivar esta con respecto a x. Y fíjense, aquí tengo un cociente. ¿No ve? Pero si yo lo vuelvo esto, y por x más y a la menos 2, ya no tengo un cociente. Y me facilita enormemente porque como voy a derivar con respecto a x, y se mantiene constante. Ni siquiera tengo un producto. ¿Lo ve? Nada, pues, derivamos así. Con respecto a x, y es constante, constante. Derivo esto, es una función compuesta. Por tanto, debo aplicar la regla de la cadena. Inevitable, ¿no ve? Este menos 2 baja, que multiplica a x más y, menos 2 menos 1 menos 3, por u'. La derivada de x, 1. De y, 0. Entonces sería por 1. Ya no lo pongo porque no es necesario. Resultado, menos 2y, que esto voy a bajar, ¿listo? Listo. Ese es mi resultado. También podía haberlo dejado menos 2y por x más y a la menos 3, ¿no? No había problema. Era completamente válido. ¿Alguna consulta, chicos? Les escucho si tienen alguna duda. Si voy yendo muy rápido, díganme, por favor. Bien. Voy a buscar ahora ZYY. Dice, Dime, Sebas, te escucho. cuando lo que estaba sobre x más y es menos 2, cuando lo baja el menos 2 para multiplicarlo, siempre se aumenta un número más, ¿o cómo funciona eso? Porque arriba también cuando estaba con un medio, lo bajó el un medio y puso 3 medios. Ya. Eso no lo entiendo también. Eso está aquí, Sebas. Mira. Yx a la n. N es una constante, ¿no ve? Es la primera derivada que hemos aprendido. Y', este n baja, y a este exponente se le resta 1. Por n por x a la n menos 1. Esta es función simple. Y esta es función compuesta, u a la n. Es esto mismo, pero por u'.
el n bajó, u n menos 1 por u'. En la primera, ¿qué es lo que hice? A ver, vamos a buscar. Aquí está. Estoy derivando esto con respecto a x. Esta es función compuesta, ¿verdad? Entonces, fíjate, lo que hice, esto baja, el un medio, el menos un medio. Aquí está. Y a este menos un medio se le quita 1. Eso por regla de derivación. Eso mismo he hecho aquí. Zx, bueno, aquí había un cociente, ¿verdad? He aplicado como cociente. Y finalmente, este que era x más y a la 2, he subido al numerador cambiando de signo el exponente, ¿verdad? Entonces, y constante, que multiplica a esta derivada. Es función compuesta, u a la n. Este menos 2 se baja. Y a este le quito 1, menos 1. X más y a la menos 3. Siempre aplicando mi tabla de derivación. Esto ustedes han tenido que haber aprendido muy bien en cálculo 1. ¿Lo ve? Este n bajó, u n menos 1 por u'. Afortunadamente el u' aquí me da 1. Es la